Hablar de trauma significa plantearnos un tema doloroso. Muchísimas personas creen que los traumas son aquellos de quienes han tenido vidas desafortunadas y se pierden por completo el hecho de que los traumas forman parte de la experiencia vital de la mayoría de las personas y que no importa si tienes recuerdos felices o no de tu infancia, todos hemos experimentado eventos traumáticos que dejaron huella en nosotros y definen en buena medida quiénes somos a partir de lo que hemos hecho con ellos. Si te interesa este tema, no puedes dejar de escuchar el episodio número 89 de Fuera de Consulta. Mi nombre es Abel Saraiva y este es mi podcast. Vamos. Tal como lo anunciaba en el intro, el tema del día de hoy tiene que ver con los traumas. Partamos de entender qué es eso de un trauma. Un trauma es un evento que se produce de forma súbita en nuestra vida y que sobrepasa la capacidad que teníamos para asimilarlo. Es decir, un evento que deja huella y sobre todo deja huella porque para el momento en que se produce no fuimos capaces de seguir adelante, de trascender sin que eso nos marcara. Dependiendo de cuáles son los recursos que nosotros tengamos a disposición, cómo fue nuestra crianza, cómo ha sido nuestra vida y una serie de factores diversos, algunos eventos serán traumáticos y otros no. El trauma no es algo que podamos considerar desde un punto de vista universal. El trauma es para cada quien. 1000 personas pueden estar sometidas a la misma situación y no resultarán traumatizadas las 1000. Por supuesto que mientras más complejo, sobre todo en cuanto a violencia, en cuanto a factores externos que puedan ser muy críticos, se torne, mientras más intensos sean, pues por supuesto más probabilidad tiene de sobrepasar los recursos de una persona. Veámoslo de otra manera. La guerra. Una guerra es un evento que por lo masivo, sí, de su carácter, por el hecho de los cambios tan dramáticos que se producen al mismo tiempo para tanta gente, es sumamente probable que muchas personas acaben traumatizadas a partir de la exposición directa a ese evento. Sin embargo, no todas las personas que viven un evento complejo acaban traumatizadas, que es un poco lo que vengo diciendo. El trauma es para cada quien. Puede que incluso en una situación que a nosotros externamente nos parece inofensiva, de poca relevancia o que no ha tenido un peso tan significativo, pues en un evento con esas características alguien termine traumatizado. ¿Cuántas personas no albergan durante muchísimos años respuestas que pueden ser tipo fobia, de ansiedad o de gran malestar ante personajes animados que probablemente solo viste en una película o que forman parte del recuerdo desagradable de un evento de tu infancia? En fin, hay muchísimas posibilidades de que se produzca un trauma incluso ante situaciones que a los ojos del mundo no tendrían por qué haber generado ese efecto y sin embargo producen muchísimo malestar. Entonces, el trauma justamente se origina a partir de esa huella que ciertos episodios de nuestra vida dejan. No obstante, no podemos entender el trauma únicamente como un asunto automático, porque entonces estaríamos borrando la parte subjetiva de la persona, estaríamos borrando lo que nos hace únicos y lo que separa la vida de cada uno en torno a la sociedad y en relación al resto de las demás personas. Entonces, el trauma tiene también un fuerte componente de elaboración. Es decir, ocurre un evento, pero el evento nunca es solo. El evento siempre tiene que ver con lo que construimos alrededor de él. Si se trató, por ejemplo, de una situación de violencia, para que incluso tú puedas registrarlo como violencia, allí hay un acto interpretativo que supone una intención a lo que hace el otro y luego una elaboración de cómo me sentí en relación a esto. Una evidencia
de que no es la parte física únicamente lo que cuenta, es justamente el tema del sadomasoquismo para algunas personas. Allí vamos a encontrar que hay personas que genuinamente experimentan satisfacción o reconocen como placentero lo que para muchísimos otros sería una fuente de profundo dolor. De manera tal que no podemos asegurar que es únicamente ese componente físico y la respuesta fisiológica que a la que acompaña. No, hay una elaboración. Y esta elaboración es muy importante porque para poder elaborar el trauma, y ahí es donde intervienen también en su conjunto esos recursos emocionales con los que contamos, para poder interpretarlo, echamos mano de nuestros referentes afectivos, familiares, emocionales, contextuales, incluso culturales. Hay culturas que reciben, rescatan, recogen, incorporan de una manera mucho más plena y mucho más efectiva el trauma. Hay otras donde no se habla de eso. Pensemos en un ejemplo sin entrar en la particularidad de un país, el tema del machismo. A ver, un hombre puede haber sufrido una situación traumática, pero hay contextos que por esta incidencia que tiene el machismo, ni de broma se atreverían a hablar de lo que sienten. Incluso para poder llorar tienen que hacerlo en silencio o a través de un catalizador como puede ser el alcohol, de forma tal que la cultura va a incidir muchísimo en cuáles son los recursos que tienes disponibles para hacerle frente. Y esta cultura lo podemos ver tan extenso como la de un país o una región, pero lo podemos incluso aterrizar en una escala mucho más pequeña y tiene que ver con la historia familiar. Hay familias donde los eventos traumáticos se producen y no se dice nada. De eso no se habla. Un poco la lógica del Encanto, un poco la lógica de, bueno, tantos otros films, películas, obras de teatro en los que se aborda el asunto del silencio familiar. Ese silencio que muchas veces tiene un halo de complicidad, sobre todo cuando se trata de situaciones vinculadas a abuso, violencia, o por el contrario, tiene un fuerte componente de negación. No queremos aceptar, asumir, reconocer lo que puede estar pasando en nuestro entorno. De forma que, como lo decía, ese contexto interpretativo va a ser determinante. El trauma, y si lo miráramos desde una perspectiva un poco más clásica del entorno del psicoanálisis y de la psicodinamia, pensaríamos que hay un primer evento traumático que por sus características puede permanecer reprimido y que luego este evento traumático de alguna manera hace llave, hace clic, hace un enganche con un segundo evento que puede guardar algún tipo de relación de significación, incluso puede ser un asunto de forma, de cómo suena la palabra, de cómo se ve, o de algún otro elemento que vincula estos dos episodios y a partir de allí se hace una suerte de formación de compromiso que más adelante dará lugar al síntoma, es decir, el trauma se elaboraría hacia atrás. ¿Qué quiere decir esto? Que nunca es el evento en sí mismo que ya genera un trauma, sino que hay un evento con un potencial traumático que se conecta con un segundo que pasa a posteriori y a partir de allí se da ese enlace en el que se hace posible la aparición de un síntoma que viene a cumplir una función y entre otras cosas la función del síntoma pasa por el hecho de que la persona no tenga que lidiar directamente con aquello que ha sido reprimido, no tiene que lidiar directamente con aquello que le ha afectado. Esto tiene una razón de ser y la razón de ser es justamente el esfuerzo que hace nuestra mente para protegernos de episodios dolorosos de nuestra vida que no tenemos cómo enfrentar para ese momento de otra manera. Ahora bien, puede suceder que exista algún evento que de inmediato produzca un efecto demoledor, pero ese evento probablemente hará llave, hará conexión, hará clic con otros episodios de nuestra vida en los que nos hemos sentido de manera similar. Insisto, acá no hay reglas matemáticas, sino que tiene que ver con procesos y estructuras que son comunes y nos ayudan a entender. No obstante, y yo creo que ese es uno de los grandes errores que hay cuando tratamos de aproximarnos a un tema como el trauma o temas complejos, es pretender reducirlo únicamente a un lado de la historia, a una perspectiva. Y lo digo ¿por qué? Porque por supuesto que hay una construcción psíquica, subjetiva, hay una elaboración alrededor del trauma, pero si nosotros pensamos
que únicamente hay un componente subjetivo y no hay un correlato fisiológico que acompañe también este proceso, estaríamos cometiendo un grave error, porque los estudios y la literatura demuestran que en efecto, cuando una persona se expone a eventos traumáticos, esa persona experimenta una serie de cambios fisiológicos muy importantes que afectarán luego su vida cotidiana. Voy a poner un ejemplo. Vamos a encontrar que en personas que han vivido episodios traumáticos considerables existe una mayor segregación de cortisol, y esta producción, por decirlo de alguna manera, continua, constante de cortisol lleva a una hiperreactividad, y esa hiperreactividad produce como consecuencia que una persona que ha vivido eventos traumáticos, si no ha trabajado para sanar sus consecuencias, esté muchísimo más reactivo ante eventos del entorno. Es decir, que va a ser una persona que va a tener la mecha mucho más corta, que puede incluso pasar como en el caso, bueno, yo me atrevería a decir icónico, de los soldados que regresan de la guerra y entonces, bueno, terminan actuando de manera muy hostil con sus familiares. Pasa muchísimo, por ejemplo, con niños que han sido víctimas de situaciones de violencia en la escuela, bullying, entre otras, donde al llegar a casa, lejos de sencillamente adoptar una posición pasiva de tristeza, de inhibición, son niños que pueden ser agresivos con otros niños y con sus hermanos. ¿Por qué? Porque bueno, también hay una menor tolerancia a la frustración, puede haber una mayor reactividad como consecuencia de una exposición prolongada a el cortisol, que de nuevo es la hormona que está relacionada con el estrés. Tiene este componente que justamente nos prepara en determinados momentos para responder a amenazas, pero cuando la amenaza se hace crónica, cuando no se trata únicamente de activación para responder a un estímulo, sino que además se vuelve permanente ese estado de sobrealerta propio del trauma, entonces las personas, por supuesto, experimentan cambios fisiológicos importantes. Hay otros estudios que también hablan del impacto en el hipocampo, del impacto en áreas específicas del cerebro que tienen que ver con la memoria. Entonces, es harto común que en eventos traumáticos las personas no puedan recordar todos los detalles de lo sucedido, sobre todo detalles claves. Entonces, encontramos que cuando alguien cuenta un evento traumático puede tener lagunas o vacíos muy importantes. Esto lleva a que con frecuencia los organismos de seguridad, los organismos de investigación o incluso las personas cercanas al entorno desconfíen si realmente pasaron las cosas de la manera en que la víctima la cuenta, si los eventos se produjeron tal como nos lo dicen, y esto lleva a que la víctima experimente vergüenza, frustración, incomodidad, entre otras cosas. Es importantísimo entender que como el trauma tiene mucho de construcción, y aquí conectamos nuevamente con lo subjetivo, la persona puede tomar tiempo en elaborarlo. Lo digo nuevamente para que lo tengamos bien claro. Ante un evento traumático es sumamente frecuente que una persona necesite tiempo para poder reconstruir la historia. ¿Esto significa que entonces que la persona está creando algo que no pasó? No. Esto quiere decir que el recuerdo de la persona es un fiel reflejo de la realidad. Tampoco. Y con esto quiero ser muy delicado y explicarme bien. Tú elaboras y construyes y generas un relato a partir de lo que te sucedió. Y ese relato implica, bueno, echar mano de los recuerdos, algunos en procesos terapéuticos van emergiendo, van surgiendo, y tú vas pudiendo ordenar esa historia, que es la historia como tú la viviste, como tú la sentiste, como tú la percibiste. Eso es, para un proceso terapéutico, lo más importante. El terapeuta no tendría por qué estar conectado con si eso pasó o no pasó, si es verdad o mentira. Si tú lo cuentas, de alguna forma es verdadero para ti, que es distinto al rol del juez, al rol del abogado, al rol del fiscal, que tiene que tratar de acercarse a lo que en concreto ocurrió. Entonces, ¿qué sucede? Que a veces nos enfrascamos en tratar de ver si un evento traumático realmente fue o no fue. Y entonces allí la invitación que yo hago de manera muy clara es aprender a diferenciar empatía y lo que tiene que ver con el componente emocional del componente jurídico, aun cuando ambos sean procesos complementarios. ¿Por qué quiero transmitir esto de esa forma? Porque una persona puede haber vivido un episodio y tener profundos
sentimientos encontrados. Una persona puede haber vivido un evento traumático, puede haber experimentado una situación y registrarla como trauma, aun cuando para otro no lo fue y aun cuando para otro no sea un delito. ¿Sí? Algo puede haber ocurrido en la vida de una persona que deja huellas profundas porque sobrepasó tu capacidad de respuesta, porque te hizo sentir un profundo malestar, porque te afectó sin que necesariamente eso sea un delito. Lo que es un delito está tipificado clarísimamente en la ley. Pero si no es un delito y no es algo que amerite necesariamente una sanción judicial, no quiere decir que allí no hubo un trauma y que allí no hubo un efecto. Ahora, del trauma y del efecto me tengo que ocupar. Es decir, que si sucedió algo, voy a poner un ejemplo, frente al tema del abuso, puede que una persona se aproximó en un momento, puede haber sido un gesto, una mirada que no alcanza los criterios para volverse un delito por el que una persona va a ser detenida y llevada a prisión, pero quien lo recibió por un conjunto de factores, de vulnerabilidad, de sensibilidad o lo que sea, se sintió traumatizado. Y bueno, y eso conectó con su historia personal y con una serie de factores. Si eso pasó, esa persona tiene que atender las consecuencias de lo sucedido. Es decir, esta persona tiene que hacerse cargo de sanar, de elaborar, de resignificar para poder continuar con una vida sana, una vida normal, una vida dentro de los parámetros funcionales. Ahora, si es otro el que genera, en efecto, este evento que produce daño, que produce malestar, y en efecto incluso constituye un trauma, bueno, también tengo que ocuparme de las consecuencias. Por supuesto que dependiendo del país en el que me encuentre y los recursos disponibles, es muy importante que las víctimas reciban acompañamiento, apoyo para sanar, para poder trascender. No siempre este apoyo es gratuito, no siempre este apoyo forma parte de las indemnizaciones que pudiera recibir una víctima. Entonces, como cada país y cada realidad en ese sentido es particular, no quiero entrar en el detalle de una sola, pero sí hacer ver que hay algo de lo que nos tenemos que ocupar, porque incluso si no hay ningún tipo de garantía externa que me facilite los medios, el que va a pagar nuevamente las consecuencias de no buscar atender los efectos de ese trauma en su vida soy yo. De forma tal que es importantísimo, importantísimo darme la oportunidad de contar, de reordenar, de repensar lo que sucedió, el rol que yo tuve, el rol que tuvieron los demás, para entonces poder aproximarnos a un proceso de sanación. Ahora, algunas ideas que me parece también importantísimo desarrollar. En primer lugar, el que tú hayas vivido una muerte, una pérdida, incluso un evento de abuso, no significa de entrada que allí ya se elaboró el trauma o de que resultaste ampliamente traumatizado. Puede que hayas experimentado un malestar, puede que exista una reacción adaptativa y de ninguna manera quiero restarle importancia a ningún evento de tu vida. Lo que quiero decir es que puede que ocurrió algo y tú sencillamente en ese momento no ves un efecto inmediato o con los recursos que tenías manejaste la tristeza, la rabia, la frustración o lo que sea y pudiste continuar. De forma tal que no quiere decir que alguien que pasó por una situación difícil hay que imponerle u obligarle a que reciba terapia, porque además para que la terapia funcione la persona tiene que querer. Y no es que si yo viví una pérdida o viví un evento difícil y no me siento mal, tenga que ahora sentir culpa por no sentirme mal. Lo que sí tengo es darme la oportunidad de explorar cómo estoy y cómo me estoy sintiendo. A ver, entonces, ya recordamos y he insistido en el episodio que el hecho de que tú hayas vivido algo no quiere decir que per se te traumatizó. Ahora, si tú identificas que ese evento marcó, ese evento afectó, ese evento limitó, ese evento ha dejado huellas y a partir de ahí comienzan a aparecer síntomas y otras manifestaciones que buscan de alguna manera lidiar con lo sucedido, entonces creo que sí es oportuno comenzar a hablarlo. Para quienes tienen la oportunidad de asistir a un proceso terapéutico, esta es una oportunidad fantástica que nos ayuda a ordenar y reordenar. Sin embargo, hay personas que no tienen esta oportunidad por recursos, por disponibilidad, por una serie de factores. Para estas personas,
creo que es muy importante, incluso para quienes están en terapia, darse la oportunidad de historizar ese proceso. ¿Y qué quiere decir esto? Incluso es una práctica muy saludable poder escribir todo lo que recuerdo del evento, de mi vida, incluso no limitarme únicamente a lo traumático, sino contar la historia de mi vida, de lo sucedido, cuáles son los personajes, cómo me he sentido, qué he reflexionado, articularlo como si se tratara de una novela, de un libro, que me permite pensar mi vida con otra perspectiva. Mucho de lo que hacemos en terapia es historizar nuestra vida, es decir, contar lo que nos sucede, contar cómo nos sentimos, contar lo que pensamos, y es algo sobre lo que podemos volver una y mil veces y hacer versiones de esa misma historia. Contar lo que vivimos nos puede ayudar a experimentar una sensación liberadora. Sin embargo, y es muy importante destacarlo, no podemos sobreexponernos. ¿Y qué quiero decir con esto? Si escribo detalles muy íntimos de mi vida, de lo sucedido, de lo que he sentido, tengo que cuidar que eso no caiga en manos de cualquiera. A lo mejor no tengo personas en las que confíe suficiente tampoco como para hablar de esto. Debo resguardar esa información porque la intención en este punto, salvo que estés en un proceso terapéutico, no es que la divulgues necesariamente. Puedes quedártelo solo para ti, pero ya el hecho de contártelo a ti te puede ayudar muchísimo a identificar dónde están esos eventos. Hoy hablan los muchachos de eventos canónicos, esos eventos que produjeron cambios, y cómo reubicarnos a partir de allí. Y eso me permite conectar con el elemento con el que quiero cerrar este episodio, y es la idea de la resignificación. Tú puedes haber vivido el evento más doloroso de la Tierra y en ese momento ocupaste un lugar. Habían otras personas que también se comportaron de cierta manera, te trataron, te hablaron, hubo una interacción específica. Esto es algo que sucedió en un momento dado, pero cuando tú vuelves a contar la historia, cuando la recuerdas, cuando incorporas en este proceso de comprensión de lo sucedido, lo que ya has vivido y las herramientas que tienes hoy, no las que tenías entonces, tú puedes reelaborar a partir de entender por qué pasó esto, a partir incluso de poder balancear las responsabilidades y cargas. Es como una víctima de violencia sexual, por ejemplo, puede que en las primeras de cambio se sienta culpable por haber ido a una reunión, por haber aceptado una invitación, por haber utilizado un cierto tipo de ropa, por haber actuado de cierta forma. En el momento que acaba de pasar, a lo mejor esa persona se siente hiperresponsable y resulta que más adelante entiende, no, ya va, es que nada justifica que esto haya pasado. No importa cómo estaba vestido, no importa dónde estaba, no importan un montón de factores, eso no debió haber sucedido. Y entiendo que no era mi culpa, y al entender que no era mi culpa yo puedo resignificar ese evento, puedo valorar qué fue lo que hice. Incluso la sensación a veces de poder entender que hicimos lo mejor que pudimos con los recursos que teníamos. Entender esto no es algo que podemos hacer como pulsar un botón, sino que va surgiendo a partir de ver lo que vivimos, hacernos preguntas que a veces son las que nos hace el terapeuta, a veces las que nos hacemos nosotros mismos, entender a lo mejor partes de la información, sobre todo ya no cuando se trata de este tipo de eventos, sino por ejemplo de nuestra historia familiar, qué situaciones estaban ocurriendo, por qué mi mamá actuó así, qué sucedió en este sentido, en el otro, y cómo puedo entonces ahora con lo que sé, cómo vivo esto, cómo lo reencaro, cómo le doy una vuelta que me permite reubicar no solo ese recuerdo, sino que me permite reubicarme en tiempo presente frente a mi vida y las relaciones que tengo. La resignificación es un recurso muy poderoso porque la idea de borrar un trauma, borrar recuerdos, no es efectivo. Podemos reprimir algo, pero cuando reprimimos un recuerdo, entonces le perdemos totalmente el control y este puede aparecer nuevamente en momentos profundamente incómodos, inconvenientes, y sobre todo se va a manifestar como se manifiesta el inconsciente, como un tropiezo. Mientras que si nosotros nos ocupamos de eso que vivimos, lo trabajamos, lo elaboramos, lo resignificamos, entonces al integrarlo no estamos en necesidad de que se nos manifieste como un tropiezo, como un problema aquello vivido, sino que podemos incluso utilizar eso que sabemos para ocupar un nuevo lugar en el mundo. Heráclito decía que todo fluye en relación a la idea de que nunca nos lanzamos dos veces por el mismo río y que las experiencias nos transforman. Los traumas, como cualquier otra experiencia, nos transforma.
Y yo creo profundamente en la idea que los japoneses también incorporan del kintsugi, que tiene que ver con esta reconstrucción con metales preciosos de vasijas que se rompen. En este arte las heridas no se ocultan. En este arte las heridas forman parte del valor de una pieza, porque no todo lo que se rompe puede volver a armarse, y forma parte además de una historia única de ese objeto en relación a otros tantos. Nuestros traumas, nuestras heridas, nuestras cicatrices forman parte de quiénes somos y cómo pudimos sanar, del momento que vivimos y de las capacidades que tenemos para transformar nuestra vida. Ocultarlas pretendiendo que no pasó nada en nuestras vidas sería negar nuestra propia experiencia. Creo que nos toca aprender a abrazar nuestras cicatrices. Estoy seguro que ninguno de nosotros ha deseado las heridas que ha vivido, pero en la medida que aprendemos a conciliar con ellas, en la medida en que aprendemos a extraer de esas experiencias lecciones, tenemos un conjunto de herramientas mejores para la vida. No quiere decir esto que tú tienes que celebrar cada evento doloroso que te pasó, pero sí tienes la oportunidad de darle un nuevo sentido que permita que los efectos de esa experiencia en tu vida no sean únicamente limitantes. Esto ha sido todo por este episodio de Fuera de Consulta, donde hemos hablado ampliamente sobre el trauma. Estoy seguro que aún quedan muchas preguntas, dudas, interrogantes. Déjala en los comentarios. No importa la plataforma en la que estés viendo este episodio, si lo estás haciendo a través de YouTube, si lo estás haciendo por Spotify, Apple Podcast, si interactúas con este contenido a través de mi cuenta en Instagram, @belsaraiva o @fuera de consulta. Por donde quieras, deja tus preguntas. Deja tus opiniones. Si necesitas que hablemos más de este tema, también lo puedes pedir por esa vía, porque estoy seguro que hay muchos énfasis, muchos ángulos que podemos abordar y que me parece que es importante comprender y trabajar. Fuera de Consulta es un espacio para pensar la vida, donde todos estos temas tienen cabida. Gracias por estar allí, por acompañar estos episodios, por compartirlos y sobre todo por formar parte de esta comunidad. No olvides seguir @fuera de consulta, @belsaraiva en todas las plataformas. Por allí vamos a seguir en contacto y nos vemos en una próxima oportunidad.